SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Viene Belleyer, la para Penders, remata Alemán, gol. ¡Gol! Pelota ahora, Hernández, se acabó. Se acabó. Un día para la historia. 7 de mayo del año 2026. Otra vez España. Vallecas está contigo y todo Madrid. Fuerza en Vallecas. Demuéstrale tu destreza a todo el país. Dicen que en esto del fútbol la alegría va por barrios y esta vez la alegría se ha quedado en el barrio más importante futbolísticamente hablando, como es Vallecas, porque ayer el Rayo Vallecano se clasificó por primera vez en su historia para una final europea. Un hito que ya celebraron en el partido de ida de la semifinal, pero que ya ha enloquecido a un barrio entero en el partido de vuelta. El Rayo Vallecano va a estar en la final de la Conference, así que hoy me van a permitir que, a pesar de todo lo que pasa por el mundo, a pesar de todo lo que tenemos que contarles, déjenme que empecemos con una gran noticia que no solo lleva la alegría al barrio de Vallecas, sino que yo creo que lleva alegría a todos aquellos aficionados del fútbol. Carlos Sánchez, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú eres futbolero? Sí, y me encanta que un equipo como el Rayo Vallecano, al que los madrileños le queremos mucho, más de lo que ellos se creen, porque ellos se sitúan muy bien siempre en Vallecas, ahí a la otra parte de la M30, pero yo creo que es un equipo que nos gusta mucho a los madrileños y sobre todo te reconcilia con el fútbol, ¿no? En este mundo es ese tipo de hazañas de que un equipo de barrio con pocos presupuestos, con un estadio infame que le ha dejado a la Comunidad de Madrid prácticamente sin recursos y con un presidente no menos glorioso, porque verdaderamente el presidente es lamentable, pero han conseguido los jugadores sacar adelante el partido. Me encanta que el Rayo esté en la final. Josep Ramoneda, buen día, buenos días. Buen día. Es la alegría de los humildes, tú esto sabes de qué va, ¿no? Por supuesto, como Perico en el Rayo, encantado, además con una cierta admiración. Ellos tienen una base popular muy potente, nosotros tenemos una serie de leyendas que nos desdibujan, tanto en la aristocracia local como en la tradición franquista y cosas de estas, y por tanto, pues sí, el Rayo y además con envidia. Claro, además es que el Español también era un equipo del barrio, porque durante mucho tiempo era el equipo de Sarriá. El equipo de Sarriá. Exacto, cuesta mucho todavía situarnos en Cornellá, porque para las generaciones ya un poco mayores siempre ha sido el equipo de Sarriá. Bernat, siempre nos alegramos cuando los que tienen menos posibilidades, y además todo esto se mezcla con que en el vestuario del Real Madrid creo que tienen algunos problemas, creo que se pegan entre ellos, entonces claro, lo del Rayo... No me tires de la lengua. Sí. No, yo como sabes no soy futbolera, pero sí soy muy de Vallecas, mis hijos viven en Vallecas, es que es un barrio que frecuento constantemente, ¿no? Y he frecuentado toda mi vida, y me encanta porque es un Madrid que no se ve. O sea, solemos ver otro Madrid, el Madrid de Ayuso, del que siempre estamos hablando, el Madrid de los turistas, de la gloria del Prado, de tal. Y este es un Madrid que no se ve, pero que está ahí, que es humilde, ha acogido a una cantidad de inmigración desbordante, pero mantiene sus esencias y es un barrio muy simpático, con mucha personalidad. Y bueno, pues yo hoy desde luego brindo por este equipo y por ese barrio, sobre todo del Madrid, que no solemos ver. Que está al otro lado de la M30, no es baladí lo que digo, que probablemente estamos siempre mirando en términos políticos lo que ocurre en Madrid como centro, como núcleo del pensamiento político, siempre de todos los debates. Dentro de la M30. Pero de pronto tenemos un barrio que está más allá de la M30 y bueno... Yo hoy me he acordado, bueno, ayer todos los compañeros nos estábamos acordando mucho, nosotros tenemos una compañera que está haciendo la beca ahora mismo con nosotros, que esta semana casualmente se había perdido unos días libres, que casualmente ha dedicado a ir a Estrasburgo a ver ese partido de vuelta, y así Isabel de Leuce. Imaginamos, yo ya no he hecho ni el intento de llamarla esta mañana porque supongo que no debe tener ni voz ni debe tener nada, pero es nuestra representante del Rayo Vallecano en el equipo. Toni López, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Tampoco tengo voz yo, ¿eh? No, ya me imagino. El encuentro, Toni López fue el encargado de narrar ese partido. ¿Cómo lo vivisteis?
Pues el estadio era una maravilla, había un ambiente buenísimo, la afición del Rayo había 1.600 en la Minó y era precioso ver esas bufandas con la franja roja, ese ánimo durante todo el día en Estrasburgo. No sé dónde estará Isabel, no sé si habrá ido por Luxemburgo, si habrá ido por Barcelona, si habrá ido por Frankfurt. Sé de gente que ha dormido en aeropuertos para llegar hasta Estrasburgo. No será distinto para el Leipzig, Ángels. Ya sé de gente que va a ir por Praga, sé de gente que va a ir por Mallorca. 11.500 entradas va a tener el Rayo Vallecano. Hay 13.000 abonados, así que prácticamente todos los abonados van a tener entrada. Y a ver si algún aficionado que no sea venado tiene opción a tener alguna entrada. Habéis llegado a las 4 de la mañana. ¿Cómo ha sido el regreso? ¿Había gente en la calle? No, absolutamente nadie, ni un alma. Digo, porque son capaces de haberles esperado. Hay una cosa de fútbol antiguo que el Rayo lo sigue teniendo presente afortunadamente, que es viajar con el equipo. Sí. Ha viajado el equipo, los familiares, había 15, 20 aficionados y la prensa. Y el avión no se ha caído, ha seguido todo bien, ha despegado, ha aterrizado. Nos hemos incluso saludado amablemente como personas educadas entre los periodistas y los futbolistas, que han celebrado levemente en el avión porque había que dormir, había muchos niños también, sus hijos. Sí. Ha sido un vuelo tranquilo. Vale, o sea, con eso nos quedamos. Me parece, Tony, muy importante eso que dices, de fútbol antiguo, cuando los periodistas viajabais, y en este caso con el Rayo todavía se puede, cuando los periodistas viajabais con los equipos. Qué importante es eso, ¿no? Sí, el Rayo es un equipo muy cercano con todos, con la afición, con la prensa. De hecho, mira, en la previa del partido, el miércoles, eran las 8 de la tarde, las 9 de la noche más o menos, volviendo de entrenamiento, había 100 aficionados del Rayo que se habían encontrado en un grupo de WhatsApp, que estaban allí en Estrasburgo, se habían reunido, venga, vamos a recibir al equipo. Nadie sabía nada. Yo como prensa no lo sabía. Fuimos al hotel a ver llegar a los jugadores y nos encontramos con 100 aficionados. Hicieron un pasillo, bajaron del autobús, empezaron a chocar con ellos, a abrazar, los jugadores saltando con los aficionados, los cánticos que estaban cantando. Es un equipo muy cercano, ya no solo el Rayo Vallecano, sino esta plantilla es una familia entre ellos y hace una unión muy especial con la afición. Pues Tony, te voy a dejar que te acuestes, que tienes que coger fuerzas para que puedas narrar la victoria del Rayo en la final de la Conference. Muchísimas gracias. Eso ya se lo dejo a Óscar Ejido, pero yo igual me quedo ya empalmando para ser deportivos. Vale, perfecto. Tony, un beso. Chao, Ángels. Hasta luego. Ayer estábamos dándole vueltas a qué aficionado del Rayo podemos llamar hoy para celebrar con él la victoria. Dábamos vueltas y, claro, hay muchos rayistas. Y, claro, Félix Bolaños, ministro de Presidencia y de Justicia, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Solo vamos a hablar de fútbol, ministro, ¿eh? Solo hablamos de fútbol. Yo dispuesto a hablar de lo que sea, pero es el día de hablar de fútbol y hablar del Rayo, claro, por supuesto. ¿Cómo vivió el partido de ayer? Bueno, pues me resultó imposible ir porque ayer he estado en Granada, estaba en Almería, me resultaba imposible ir a Estrasburgo a verlo y lo vi en casa con mi hijo. Y bueno, lo celebramos por todo lo alto. Por todo lo alto. ¿De dónde le viene esa afición por el Rayo Vallecano, ministro? Bueno, yo soy de un barrio del sur de Madrid también. No soy de Vallecas, pero soy de un barrio del sur de Madrid. Siempre he mirado con mucho cariño al Rayo Vallecano, siempre. Un tío mío era socio, era abonado, y entonces, bueno, pues siempre el Rayo ha sido un equipo que en casa siempre lo seguíamos y siempre lo apoyábamos, ¿no? Y últimamente, pues lo cierto es que desde un tiempo a esta parte, desde mucho antes de entrar en la vida pública, pues me gusta ir al campo de Vallecas, que es adictivo. Quien va al campo de Vallecas se hace del Rayo inmediatamente y continúa siéndolo de por vida. Y por tanto, pues ahora cuando puedo voy, y es un equipo que, claro, tiene tantos valores, el Rayo Vallecano, un equipo tan humilde, de un barrio, con un presupuesto bajísimo y que haya conseguido llegar a una final europea. Es que realmente es una gesta, pero yo creo que pone de manifiesto cuál es el valor del esfuerzo, de la humildad, de la gente que se toma el trabajo en serio y que consiguen hacer grandes cosas como ha conseguido el Rayo. Y me decía que vio la semifinal con su hijo, le han salido rayistas también. Bueno, por supuesto, mi hijo es rayista. Ahora tengo un problema de gestión bastante considerable porque, claro, quiere ir a la final y tiene colegio. Entonces, a ver cómo gestionamos esa crisis, no solo él, también sus amigos, pero creo que seremos capaces. Alguna experiencia en gestión de crisis tenemos. Algunas sí, y más en estos tiempos que corren. ¿Va a ir usted a la final, ministro?
Voy a intentarlo por todos los medios. No me la quiero perder. Tengo que ver agenda y a ver si cuadra, porque claro, tengo otras responsabilidades que tengo que atender, pero me encantaría estar y voy a hacer todo lo posible por estar allí acompañando al equipo y acompañando a Vallecas y a todo el barrio, que ese día estará jugando la final. Y por cierto, no solo Vallecas y el barrio y Madrid, ese día toda España va a estar apoyando al Rayo, porque es un equipo que no le puede caer mal a nadie. Es imposible, porque es un equipo de gente trabajadora que lo que han conseguido este año es para el Rayo absolutamente histórico. Y además es que hay una cosa que es una evidencia, es el único equipo español que ha conseguido llegar a una final europea. Y eso es importantísimo. Ministro, muchísimas gracias por prestarse a eso. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Pues vamos a volver un momentito al barrio, porque nos decía que cuando ha llegado el equipo ya el barrio estaba silencioso. No sé cómo ha amanecido hoy Vallecas. Javi Díaz, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo respira? Pues mira, despierta Vallecas con emoción. Estoy aquí al lado del estadio y no hay una ventana que no tenga una bandera del Rayo colgada. Hace fresquito, pero aún así la gente luce esta mañana la camiseta del Rayo, después de una clasificación, como dices, histórica de este barrio madrileño que esta noche ha celebrado como se merece. ¡Buah! Con mucha emoción, ¿sabes? Unos nervios de la hostia. Y la celebración genial. Vamos, es que no nos lo creíamos, así que, vamos, estamos viviendo en una nube, ¿sabes? Sí, por la noche han estado por aquí con los pitos y, según decían, en la fuente. Eso sí, bien prontito por la mañana ha tocado levantarse para ir a trabajar, pero aún así con el Rayo todavía en la cabeza. Hombre, hay que estar aquí dando el callo y ya nos buscaremos la vida para poder ir a donde sea a seguir viendo al Rayo, ¿sabes? Así que ahora esperan la final y ahora, así de claro. Una final histórica la que vivirán los aficionados del Rayo el próximo día 27 en Alemania contra el Crystal Palace. Mucha ilusión, alegría y resaca emocional la que se vive a estas horas aquí en el barrio de Vallecas. Bueno, emocional y de la que no es emocional también, Javi? Sí, seguro. de esa también un poquito. Hay alguno volviendo para casa todavía, me he cruzado alguno. Muchísimas gracias, un beso. Ya están todos los aficionados del Rayo buscándose la vida para llegar a esa final, sea por la vía que sea, y si no, viéndolo desde el barrio. Enhorabuena a todos los seguidores del Rayo Vallecano, enhorabuena al Rayo, queda solo un partido y pueden estar satisfechos, más que satisfechos, de llegar donde han llegado. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. Nos decía ahora el ministro de Justicia y Presidencia, tengo algunas cosas que gestionar. Bueno, está gestionando el gobierno la crisis del crucero con el antivirus. Vamos con la última hora de este barco, del protocolo que ha establecido el Ejecutivo. De momento se espera que el crucero llegue este fin de semana a las costas de Canarias, y aquí es donde está la novedad, porque finalmente el barco no va a atracar en ningún puerto, sino que va a fondear cerca de la costa. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Mariola, a partir de aquí lo que está previsto es que los pasajeros desembarquen paulatinamente, poco a poco, para ya comenzar con las repatriaciones, o en el caso de los pasajeros españoles, que recordemos son 14, se proceda a su traslado a Madrid. De momento ninguno de los que están todavía en el interior del barco ha mostrado síntomas compatibles con antivirus. Correcto. Y quedan menos de 2 días para que llegue el crucero, y quedan por cerrar todavía cuestiones importantes pendientes. Por ejemplo, todo el dispositivo para la repatriación de los pasajeros. El Gobierno va a negociar hoy con varios países, se va a reunir hoy con varios países para acordar, ¿no?, fletar los vuelos correspondientes. Dice que toda la operación de evacuación va a ser muy rápida. El crucero, el barco va a llegar, estará fondeado sin tocar puerto, equipados con protección. El personal de Sanidad Exterior inspeccionará el buque, hará pruebas epidemiológicas, y si no hay novedad, irán desembarcando en lanchas por nacionalidades. No bajará nadie hasta que su avión esté en pista y preparado para despegar. Garantiza la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, un contacto nulo con la población canaria. Van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados, y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir. Las autoridades están puntualmente informadas de la evolución en el barco por los médicos de la OMS y del Centro Europeo de Prevención y de Control de Enfermedades, que en
desembarcaron en Cabo Verde aseguran que tienen todos los escenarios preparados por si aparece algún contagio, ¿no?, antes del domingo. Y otra cuestión pendiente, ¿qué pasará con la desinfección del barco? Todavía no está decidido cómo y dónde se hará. Clavijo se niega a que sea en Canarias, pero Sanidad está preparando ya un protocolo. El asunto, Mariola, que más inquietud provoca ahora mismo es esa cuarentena para los 14 ciudadanos españoles que están a bordo del barco. Por un lado, porque de momento Sanidad no dice, tampoco lo sabe, habrá que examinar a los pacientes cuánto tiene que durar esa cuarentena, y esto yo creo que es lo más importante porque hay ciertas dudas acerca de si esa cuarentena será voluntaria, como dijo Margarita Robles. Ayer intentamos, por activa y por pasiva, que la ministra de Sanidad nos diera una respuesta concreta y no salió del hecho de que el Gobierno dice que tiene preparados los mecanismos legales porque si hay alguno de ellos que se oponga al confinamiento. Sí, y está trabajando precisamente en un informe técnico-jurídico que avale la obligatoriedad de guardar cuarentena para los 14 españoles, no ante la posibilidad de que alguno se niegue. Ese amparo jurídico será la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública. Aún está por determinar otra cuestión también pendiente, la duración. El periodo de incubación del hantavirus es de 45 días. El director de Salud Pública, Pedro Gullón, dice que durará lo menos posible. No alargar el proceso más de lo que desde el punto de salud pública pueda ser necesario, porque sabemos que después del tiempo querrán ver a sus familiares lo antes posible. Y, por cierto, Ángeles, en el crucero viaja también el cadáver de la tercera persona muerta en este brote de hantavirus. Se trata de una mujer. Dice Sanidad que hay un protocolo especial para el desembarco del cadáver, separado, evidentemente, del resto de pasajeros. Y, Mariola, a pesar de la intranquilidad que pueda provocar todo esto, insistimos en que las autoridades sanitarias llaman constantemente a la calma. La OMS deja claro que este episodio no es el inicio de ninguna pandemia, que esto no va a ser como el COVID. Sí, como las autoridades españolas, la Organización Mundial para la Salud lanza ese mensaje de tranquilidad, asegura que el riesgo para la población es bajo y que esto no es el inicio de una pandemia, no es el inicio de una epidemia, esto no es el COVID. This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. Bueno, dice la responsable de epidemias de la OMS, María Van Kerkhove, que el brote de hantavirus del barco será limitado. Alerta de que pueden aparecer, la OMS dice que pueden aparecer nuevos contagios, pero que si se toman las medidas adecuadas se puede cortar la cadena de transmisión. El balance de momento: 8 casos de hantavirus, 5 de ellos confirmados y 3 sospechosos. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Decíamos que va a ser en las costas de Tenerife donde fondee el barco y ahí se va a llevar a cabo la evacuación de los pasajeros, por lo que el Gobierno canario está ya ultimando los detalles para que todo esté listo cuando el domingo llegue el crucero, como está previsto. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Va a ser mañana, ¿no?, cuando el Ejecutivo canario se reúna en coordinación con el Gobierno central para avanzar en los detalles de ese plan que de momento ha comenzado con la activación del protocolo de enfermedades infecciosas. Sí, ya se ha activado ese protocolo por parte del Gobierno de Canarias ante la llegada del domingo del crucero. A lo largo de esta mañana es cuando esperan tener el protocolo definitivo a aplicar, desde el fondeo previsto del buque en Granadilla hasta la llegada de los aviones que evacúan a los pasajeros del crucero, un documento que debe de ser remitido por Sanidad Exterior. Ya anoche el presidente canario Fernando Clavijo moderaba su discurso después de hablar con Pedro Sánchez. Hablaba con él por teléfono y de la reunión que mantenía por la mañana con Mónica García y Ángel Víctor Torres. Clavijo hablaba de un día positivo tras saber que no va a atracar el barco sino fondear. Creo que ha sido un día positivo, tanto por el despeje de la reunión con la ministra de determinados asuntos, como el de la importancia de que el barco no atracará en Canarias, así como la conversación con el presidente mantenida en ese marco de colaboración y coordinación y lealtad que las instituciones debemos mantener. De hecho, en unos minutos está previsto una nueva reunión entre Gobierno canario y representantes del Estado, también durante la mañana con Capitanía Marítima, Sanidad Exterior, Autoridad Portuaria, y esta tarde otra nueva reunión de coordinación, ya se supone que con ese documento del protocolo en la mano. Agustín, gracias, quedamos pendientes de cualquier novedad.
Hasta luego. Bueno, y como nosotros no somos un país normal, España no es un país normal, pues la historia de este crucero, la crisis de este crucero se ha vuelto a convertir en materia política, no de debate, de discusión, cuando no de bronca política. Ahora iremos a ello, porque además, como se ha cruzado en plena campaña electoral por Andalucía, pues ha encontrado el Partido Popular, sobre todo, bueno, también Vox, un argumento para cargar contra el Partido Socialista. Pero yo me quiero detener en este punto, después hablaremos de la oposición, pero sí me quiero detener en este punto porque ha habido mucha tensión entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias. Es verdad que si no ha habido coordinación, la denuncia de la falta de coordinación, bueno, pues tiene que conocerse, pero yo creo, Berna, que la actitud del presidente de Canarias, en este caso, yo creo que ha sido de cierta irresponsabilidad. Primero, si no atraca el barco en Canarias, ¿dónde va a atracar el barco? Y después, insistiendo en un mensaje que no hace más que alarmar a la población de Canarias. Irresponsabilidad y mezquindad desde mi punto de vista. A mí me da vergüenza ajena y vergüenza propia como española que finalmente resulta que la OMS señaló a España porque es una potencia sanitaria de primer orden, como cualquier país europeo, tenemos una sanidad fabulosa, tenemos capacidad de acogida, y al final nos vamos a comportar como Cabo Verde, que era el país que no les podía acoger. Es decir, el barco va a fondear ahí cerca de Tenerife como fondeó cerca de Cabo Verde, y en lugar de convertirse en una potencia sanitaria capaz de atender a estos problemas, se va a convertir en una potencia logística como Cabo Verde. Es decir, desde aquí les bajan lo justo para llevarles al aeropuerto y que se vayan todos a su casa lo antes posible. Me está dando mucha vergüenza ajena que se convierta, por ejemplo, en noticia que Pedro Sánchez llama a Clavijo como si Trump llamara a Jamenei. O sea, es decir, ¿de qué estamos hablando? Si esto es un país donde acogemos enfermos, donde tenemos enfermedades y enfermos en los hospitales. Esto no es un extraterrestre. Y que Clavijo venda como una victoria el hecho de que el barco va a fondear en lugar de atracar. O sea, explíqueme la diferencia. Y que nadie tendrá contacto porque todo el mundo me da mucha vergüenza y es de una mezquindad apabullante. Pero desgraciadamente parece que es irresolvible esto, ¿no? Sí, sí. La derecha española está en esta posición. Es de cualquier cosa, por el hecho de que la haga el gobierno, independientemente de lo que sea la cosa en sí, exige montar inmediatamente una crítica totalmente destemplada, sin ninguna aportación al problema y a la realidad del problema, sin contribuir a que la gente pues lo viva razonablemente. ¿Qué sentido tiene en este momento despertar la memoria de la COVID? La COVID fue una tragedia muy importante. Mundial. Y ahora tenemos que, como si estuviéramos de nuevo, una amenaza. Es de una irresponsabilidad, más que nada de una frivolidad que es estremecedora. Y es verdad que en este país hay una oposición que lleva siempre las cosas a este terreno, y esto no dice bien de ella. Es decir, yo creo que con operaciones como con estas corre más riesgo de tener castigo que de castigar al gobierno, ¿no? Pero es que además, ante la oposición, ¿cuál es la alternativa? El otro día en el Abierto se hablaba, es que Canarias está donde está, es decir, el primer puerto, y es lógico que no desembarquen en Cabo Verde porque la preparación sanitaria no es la misma que España. ¿Dónde desembarca? ¿Qué hacemos con el barco? Lo ha dicho la OMS, que no lo dice cualquiera, lo ha dicho la OMS, que el puerto más idóneo para llevar al barco es Canarias. Por lo tanto, yo creo que tampoco puedo aportar ahí el gobierno regional. Pero yo creo que esto es una señal muy inquietante de la política española, ¿no? Un país no puede estar sometido permanentemente a una campaña electoral 24/7, como se dice ahora. No puede estar cualquier acto público, cualquier comentario, cualquier decisión que tiene que tomar como gobernante, no puede estar sometido permanentemente a una campaña electoral que dure los 365 días del año. La política nació para resolver los conflictos de las personas, y por lo tanto, cuando tienes un conflicto, todas las fuerzas políticas tienen que ponerse a ayudar a resolver ese conflicto. A mí me parece, y eso es una teoría que tengo yo desde hace muchísimo tiempo, que me parece que habría que hacer una reflexión general como país. Es decir, la gobernabilidad de un país no depende solo del gobierno, depende también de la oposición, y me da igual que sea la oposición ahora el Partido Popular, el Partido Socialista o cualquier otro partido. Es decir, para gobernar necesitas el concurso de todas las fuerzas políticas. Es decir, resolver el problema de la vivienda no lo va a resolver
resuelva ningún gobierno. Tiene que resolver el gobierno, la oposición, las comunidades autónomas, los ayuntamientos. Sí, yo creo que estas cosas son tan sencillas de entender que los ciudadanos... responsable tiene que aportar ideas y propuestas, claro. Lo que no puede limitar su función a la descalificación del adversario. PP, no, Clavijo es de Coalición Canaria, pero ha actuado con una falta de responsabilidad. Mirad con el asunto de los menores de los inmigrantes. Sí, es que actuó de la misma manera. Pero además, qué incapacidad de mirar un problema global, mundial, con ojos globales, sino que lo mira con gafas locales. Es decir, tenemos un enfermo hospitalizado en Suiza, una azafata que se contagió en Sudáfrica y está hospitalizada en Holanda. Tenemos gente de 23 países, tenemos un cadáver que fue a Sudáfrica, otro que está en el barco. Es decir, esto es un problema internacional que afecta a 150 personas y una cadena de eventuales contagios que hay que cortar de inmediato. Es decir, para eso existe la OMS, que por cierto Trump o Argentina han salido de ahí, pero para eso somos un país civilizado, europeo, miembro de la OMS, con capacidad. Y sin embargo esto, que afecta a tantas nacionalidades y seguirá afectando porque la tripulación, los pasajeros son de tantos países, lo miramos con gafitas locales, con esa pequeñez y mezquindad de no, que no me entren en mi puertecito, ¿no? Va a estar sentado aquí el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ya que hablábamos de esas comparaciones que se quieren hacer constantemente con el COVID, él fue quien gestionó desde el Ministerio de Sanidad toda aquella pandemia y él sabe bien de la actuación de la oposición en situaciones como estas. Hablaremos de ello y hablaremos de otras cuestiones con él en nada. Abierto hoy desde La Pedrera, en Barcelona, con Josep Ramoneda, con Berna González Harbor y con Carlos Sánchez. Y saludamos ya al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Presidente, buen día. Buen día, buenos días. Mire, estábamos hablando ahora del barco, del crucero, del antivirus. Y antes de empezar la conversación con usted, porque creo que usted tiene un poco de experiencia en el control de alguna enfermedad, déjeme que contemos dos cosas que nos quedaban pendientes. La primera es el rastreo internacional de aquellos pasajeros que se bajaron en la isla de Santa Elena, que se bajaron previamente del barco. Según la empresa holandesa, que es la dueña del crucero, son unas 30 personas de 12 nacionalidades. Ángel Villascusa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero más allá de quienes viajaban en el barco y de ese nuevo caso que comentabas ahora a las 9 en una remota isla, pero que había tenido contacto con el crucero, las autoridades de varios países están intentando rastrear a terceras personas que, sin viajar en ese crucero, tuvieron contacto con alguno de los pasajeros que se bajaron previamente. Sí, vamos primero a dividir estos rastreos. Por un lado están esos 30 viajeros que se bajaron en Santa Elena para conocer la isla del Atlántico, donde se puede practicar submarinismo, visitar la casa en la que murió Napoleón Bonaparte. Allí se bajaron, lo decíamos, 30 pasajeros de 12 nacionalidades. Según la empresa Oceanwise, eran 7 británicos, 6 estadounidenses, 2 canadienses, 3 neerlandeses, 2 suizos y 2 turcos. Además, varios individuos de Dinamarca, de Nueva Zelanda, de Suecia y de Alemania. Algunos de ellos ya han sido localizados y han sido contactados por sus autoridades. Por ejemplo, 2 neerlandeses o 2 británicos, así como varios estadounidenses. Pero las autoridades de varios países, lo decías, hablan de más contactos posibles que coincidieron con estos pasajeros o con personas infectadas. Por ejemplo, 2 ciudadanos de Singapur que se cree que iban en el crucero o 2 en Chile y en Países Bajos. Ze ligt nu in isolatie in het ziekenhuis waar ze wordt getest. Según adelantó anoche la cadena RTL, una azafata está ingresada con síntomas leves en un hospital de Ámsterdam por una posible infección. Ella no viajaba en el crucero, pero estuvo en Sudáfrica con la mujer holandesa que sí se bajó en Santa Elena y que falleció de antivirus un día después. Según las autoridades de este país, de los Países Bajos, el resto de pasajeros de ese avión han sido informados, aunque no se han tomado medidas concretas. Pero además, y sin indicar de qué vuelo se trata, el Ministerio de Salud de Francia ha dicho que hay 8 ciudadanos que no viajaron en el barco, pero que sí volaron con un infectado desde Santa Elena a Johannesburgo, en Sudáfrica. A todos ellos se les están realizando pruebas diagnósticas y, según la televisión pública, uno de ellos está confinado también con síntomas leves. Además, ese último caso del que hablábamos, el que ha anunciado el gobierno británico, un ciudadano de este país que está en la isla atlántica de Tristán de Acuña, donde el Ondius hizo escala a mediados de abril, y esta persona tiene síntomas compatibles con el antivirus.
Ángel, gracias. Hasta luego. Y después, para ampliar algo de lo que hablábamos antes, la bronca política, la actitud de la oposición, también de Coalición Canaria en este caso, hablábamos antes del presidente de Canarias. Ayer se consiguió encauzar las relaciones entre los gobiernos canario y central, y se abre otro frente político ahora por la gestión de la crisis, porque este asunto se ha convertido en el medio por el que el PP, y lo comentábamos antes, confronta con el Ejecutivo. Joan Jimeno, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? Dicen los populares, Joan, que el gobierno está tratando de imponer sus decisiones a las comunidades y se lanzan contra la ministra de Sanidad, a la que le piden la dimisión. Sí, creen que Mónica García no está preparada para gestionar la crisis y piden que comparezca para dar explicaciones lo antes posible en el Congreso. El PP quiere instalar la idea en plena campaña andaluza de que hay caos en la gestión que está haciendo el gobierno, al que acusan de deslealtad institucional por tomar decisiones, dicen, al margen de las comunidades. Feijóo anoche en un mitin desde Cádiz. Y lo último que pedimos es lealtad institucional. Tomar decisiones a espaldas de las comunidades autónomas que tienen que gestionar los servicios de salud es una verdadera irresponsabilidad. Un gobierno leal no impone, no oculta, sino que dialoga y es transparente. El gobierno cree que esto demuestra la irresponsabilidad del PP. Fuentes de Moncloa aseguran que las críticas del Partido Popular no son creíbles e insisten en que los de Feijóo tienen una actitud trampista de ir siempre al choque y a la confrontación. En público, sin embargo, tratan de no entrar en la batalla política. Le preguntaban al ministro Ángel Víctor Torres por estas críticas del PP. Que estamos en un momento en donde habrá tiempo seguro para que podamos polemizar sobre una situación determinada y cada uno dar su punto de vista. Pero no nos olvidemos que ahora lo importante es que esto termine bien. El que ha rebajado el tono es el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que anoche habló con el presidente Pedro Sánchez por teléfono y habla de coordinación y lealtad institucional, que es justo lo que critica Feijóo. Lo escuchábamos hace unos minutos, lo contaba Agustín Padrón desde la emisora. Y luego, más allá de todo esto, está Vox y Santiago Abascal. Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside. La izquierda, al margen del PSOE, pide responsabilidad a la oposición para no crear más alarma de la cuenta. Joan, gracias. Hasta luego. La ultraderecha acusando al gobierno de provocar una epidemia. Pero, presidente, más allá de la ultraderecha, ¿le suenan este tipo de reacciones por parte de la oposición? Desgraciadamente sí. Me parece que en una situación como la que estamos viviendo, lo que hay que hacer en primer lugar es lanzar un mensaje de serenidad y de confianza en la ciencia. Siempre es la ciencia la que nos saca de estas situaciones, y luego trabajar con lealtad institucional, ¿no? Yo tuve ocasión de hablar con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor. Ayer llamé a la ministra de Sanidad, el conseller de Sanidad en funcions, Albert Dalmau, está en contacto con ella. La consellera de Salud, Olga Panea, a la que mando un abrazo desde aquí, está en contacto también con ciudadanos catalanes y españoles que están en el barco. Y estamos siguiendo. La situación está encauzada y yo creo que el gobierno de España ha tomado las decisiones que tenía que tomar, y todo lo demás es ruido. Todo lo demás es ruido y es confusión y es decepcionante. Pero, presidente, es que no hay ningún tema que no se convierta en ruido y en lío. Es la estrategia que algunos tienen, ¿no? Pero es la estrategia equivocada. Los ciudadanos lo que quieren es que afrontemos los problemas que hay y que los resolvamos, cada uno desde su visión. Yo no, en fin, solo faltaría, admito que haya maneras distintas de ver las cosas, pero lo que hay que tener es un poco de sentido común. Esto no es un debate político, es un debate científico, y se sabe qué hay que hacer y cómo hay que actuar. Y hay unos convenios internacionales, hay unos derechos que hay que respetar y hay que actuar con humanidad. Y si Canarias y España tienen las capacidades sanitarias que otros países desgraciadamente no tienen, pues hay que actuar en coherencia con esto. Y como decías, Ángeles, no hace tanto que hemos tenido experiencia de cómo se solucionan estas cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, el señor Feijóo, una vez más, a mí me decepciona. A mí me decepciona porque es que esa situación es una situación en la que es un mínimo de sentido de la responsabilidad te lleva a actuar con lealtad y a hacer confianza a las autoridades sanitarias, en este caso del Gobierno de España, del CAES, personas competentes y que te dicen, te indican qué hay que hacer y hay que hacerlo y ya está.
con serenidad y con lealtad institucional, ¿no? Decía antes Carlos Sánchez, hablaba de para la gobernabilidad de un país, para la buena gobernabilidad de un país, hace falta un gobierno que haga, que ejecute, que coordine, que consulte, que hable, que dialogue, pero hace falta una buena oposición. En este caso, en España, esto es difícil. Mire, hay una persona que yo tengo aprecio, fue alcalde de Vic, Sintu Codina, no de mi partido, de Unión Democrática, que decía siempre una buena oposición ayuda a hacer un buen gobierno. Es clave, y es difícil saber hacer oposición, ¿no? Tenemos un manual de cómo hay que hacerla. El señor Feijóo y el señor Abascal, que es siempre lo mismo, siempre confrontar, siempre confrontar. Hace pocos días hemos visto un comportamiento político, ya lo vimos también en la pandemia, en este caso lo hemos visto en Italia, ¿no? El líder del Partido Demócrata, Elise Lane, que dice, oiga, yo estoy a las antípodas de usted, señora Meloni, pero no permito que le amenace usted el señor Trump, ¿no? Pues esto cuesta tanto de hacer esto. Bueno, al final los ciudadanos son los que tienen la última palabra y tienen que, yo no tengo ninguna duda de que evalúan, juzgan y tomarán la decisión que consideren oportuna, ¿no? Vamos a entrar en terreno ya de cuestiones de política catalana, presidente, porque en su última entrevista en la SER, en febrero, estuvo usted en Hora 25 con Aimar Bretos y dijo que no contemplaba otro escenario que no fuera que hubiera presupuestos. En marzo lo retiró para seguir negociando con Esquerra Republicana. ¿Habrá presupuestos este verano, presidente? Tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana, otro acuerdo cerrado con los comuns y tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de que este periodo de sesiones habrá presupuestos, y estamos trabajando en esta línea. Y, en fin, yo tengo toda la confianza en que el acuerdo que alcanzamos lo vamos a cumplir, ¿no? Es decir, habrá presupuestos. En este periodo de sesiones, yo retiro. ¿Cuándo termina el periodo de sesiones? En julio. Vale. Yo presenté los presupuestos, como es mi obligación. Me pidieron que los retiráramos, que los habláramos, que los trabajáramos, y eso estamos haciendo. Y el acuerdo es que en este periodo de sesiones los tendremos aprobados. Creo que es lo que necesita Cataluña. Creo que es también el mensaje que tenemos que lanzar los progresistas catalanes, de que teniendo diferencias, teniendo visiones distintas de cómo tienen que ser las cosas en Cataluña, somos capaces de alcanzar un mínimo común denominador, un acuerdo en bien de la ciudadanía de Cataluña, ¿no? Las negociaciones presupuestarias con Esquerra avanzan de manera discreta, que eso sí lo tienen. Esto seguramente es por antes hablábamos de lo dentro de la M30 y lo de fuera de la M30, a lo mejor eso tiene que ver. Cuestiones como la participación del Govern en la gestión del aeropuerto del Prat y un órgano equivalente al consorci de inversiones, algo que tumbó Junts el otro día en el Congreso de los Diputados, estas cosas pueden servir para cerrar el apoyo de Esquerra, para hacer el apoyo con Junqueras. Hay una serie de cuestiones que ellos han planteado. Estamos trabajando en el cumplimiento íntegro de los acuerdos de investidura que yo alcancé con Esquerra Republicana, y me vas a permitir, Ángels, que sea discreto, porque nosotros somos absolutamente transparentes con los acuerdos que alcanzamos, no nos avergonzamos de los acuerdos que alcanzamos, los explicamos, digo, en referencia a otros que los alcanzan y el día siguiente ya los matizan y nos esconden, pero la política también necesita espacios de trabajo, de discreción, que es en lo que estamos en estos momentos en este caso con Esquerra Republicana. Yo he de agradecer la actitud que tienen, es una actitud muy exigente, es verdad, pero eso es la política. Eso es la política. Entonces a mí actitudes exigentes pero responsables pues me estimulan a hacer las cosas mejor. Que pasen las elecciones en Andalucía, que son el 17 de mayo, ¿va a servir como acelerador tanto de la negociación presupuestaria como de la financiación autonómica? Nosotros nos pusimos, en el caso de la negociación presupuestaria, un horizonte que es este periodo de sesiones y vamos a respetarlo, ¿no? En cuanto a la financiación autonómica, pues es un tema importantísimo para todos. Para todos, ¿no? Es un acuerdo, es el mejor acuerdo que ha habido de financiación. Desde luego para Cataluña, para el conjunto de España, no perjudica a nadie. Todos aquellos que decían que esto rompería España, etcétera, etcétera. Sí, pero por ejemplo en Andalucía el Partido Popular lo está utilizando como elemento de campaña. De Andalucía sigo la campaña con interés. Me ha dolido las alusiones que ha hecho el presidente de Andalucía a las Creus de Sant Jordi, que tú conoces bien, ¿no? Las Creus de Sant Jordi son la máxima distinción que da el Gobierno de Cataluña. Y hay catalanes andaluces y andaluces catalanes que las han recibido, como Justo Molinero o Miguel Poveda, ¿no? Yo lo decía diciendo que le den la Creu de Sant Jordi a María Jesús Montero, ¿no? Oiga, los independentistas, los separatistas, en materia de dar premios a los que les han ayudado más, se las han dado todos y al PP. Fue con ellos que estuvo a punto de romperse esto.
Yo voy a dar apoyo a cualquier propuesta que haga el señor Moreno Bonilla de mejora de la financiación. Pero de momento, en 1 año y medio de gobierno en Cataluña, yo he sido capaz de poner encima de la mesa y de trabajar para que haya una propuesta de financiación que a Andalucía le beneficie en 4.800 millones de euros, que son claves para mejorar la sanidad andaluza. Él en 8 años ha hecho 0 propuestas. Eso sí, ha bajado impuestos. Eso sí, se ha quejado. Ponga usted encima de la mesa una propuesta. Y yo no la voy a juzgar por quién la propone, sino voy a juzgarla por el contenido de esta propuesta, que le da recursos a Andalucía para mejorar la sanidad andaluza, que por cierto es lo que, conforme a todas las encuestas, piden los ciudadanos de Andalucía. Entonces, ¿de qué va esto? O sea, ¿usted va a decir que sí o que no a 4.800 millones que le benefician a sus ciudadanos? Y lo va a decir el señor presidente de Valencia, que va a decir sí o no. Y eso, perdona, pero me parece que la política requiere de un punto de seriedad. Estábamos hablando de la financiación, del uso que está haciendo el Partido Popular en la campaña de Andalucía de la propuesta de financiación, y usted, presidente, me decía, no ha hecho Juanma Moreno Bonilla ni una propuesta. ¿Ustedes hablan? ¿Usted habla con el presidente andaluz, de presidente a presidente? Cuando coincidimos hablamos. En la conferencia de presidentes que celebramos aquí en Barcelona, pues hablé con él, hablé con otros presidentes autonómicos, pero digamos no he tenido una reunión de trabajo a fondo con él, no. Ellos saben que los presidentes del Partido Popular, y en este caso de Andalucía, ellos saben que si no tira adelante el modelo de financiación autonómica pierden dinero. Yo creo que sí, lo sabe todo el mundo. Y todo el mundo sabe que es una propuesta que no divide, que reduce desigualdades de financiación entre las comunidades autónomas, que es la mejor que ha habido nunca, que son 20.000 millones de euros que la Administración General del Estado pone a disposición de las comunidades autónomas, que es básicamente la financiación de la sanidad pública, y descalifican la propuesta que hemos trabajado con mi María Jesús Montero, que ha hecho un trabajo magnífico y muy equitativo además, por el origen, no por el contenido. Pero son ellos, porque es una propuesta catalana. Dicen esto, son ellos, y los catalanes somos españoles. Catalán, y por tanto, Cataluña es un 20% de la economía y de la demografía española, a ver si lo recuerdan algunos. Y lo hacen después de que ellos no han puesto ninguna propuesta encima de la mesa, ninguna. Ni Moreno Bonilla, ni el PP, ninguna propuesta encima de la mesa. Entonces, oiga, ¿usted qué quiere exactamente? ¿Quiere mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, por ejemplo, en materia sanitaria? ¿Necesita más recursos? Dice que sí. Entonces, además, dicen, y voy a bajar los impuestos. Yo en matemáticas he aprobado siempre. Se me dan relativamente bien. Entonces, ¿cómo va a hacer usted si renuncia a 4.800 millones en el caso de Andalucía? Dice que va a bajar los impuestos y solo se queja. Después de 8 años, ¿qué propuesta hace usted? Y yo no la voy a valorar por el origen de la propuesta. Voy a valorarla por su contenido. Aquí tiene usted una. Siempre ha sido así, por otra parte. Siempre las propuestas de mejora de financiación en el régimen común han partido de Cataluña. Bueno, yo, oiga, no tengo ningún inconveniente en que otros las hagan. También le digo una cosa, Cataluña no va a pedir permiso para liderar España y Europa. Yo no tengo que pedir permiso. Yo me siento orgulloso de Cataluña. Cataluña tiene por delante la mejor década por delante, y no tengo que pedir permiso a nadie, desde luego para hacer propuestas, desde luego para liderar España y para liderar Europa. Otros, pues oiga, que hagan sus propuestas, yo las valoraré y estaré encantado de que ayuden en este asunto, porque necesitamos mejorar la financiación autonómica. Es un modelo que está caducado desde 2014. Pues nosotros en 1 año y medio hemos hecho una propuesta. Fue un compromiso mío de investidura hacer una propuesta. Aquí está, la hemos trabajado, sí, ¿con quién? Con el Gobierno de España. Concretamente, ¿qué persona ha liderado las negociaciones? María Jesús Montero. ¿Y qué ha salido? La mejor propuesta de financiación, que sirve para mejorar aquello que justamente los ciudadanos andaluces en las encuestas dicen que les preocupa más, la sanidad. Y dice que no. Cuénteselo bien a los ciudadanos, por favor, andaluces, y que lo tomen en consideración a la hora de emitir su voto el 17 de mayo. Déjeme que le pregunte por un par de cuestiones más. Hemos contado ahora hace un ratito que al final estos 25 minutos de más que tenemos los que usamos habitualmente el AVE de Madrid a Barcelona se van a quedar más allá, de momento sine die, más allá de finales de diciembre, que era la fecha principal marcada principalmente. Pero déjeme que le pregunte sobre todo por Rodalías, porque parece que ya se ha recuperado la circulación en los tramos. Este sábado el servicio volverá a ser de pago después de que había sido gratis durante los meses de crisis ferroviaria. ¿Cómo se puede convencer a los ciudadanos que confíen en el servicio de Rodalías? Explicando la verdad y explicando lo que estamos haciendo. Queda mucho trabajo por hacer todavía.
Hemos tenido una situación climática muy adversa, con un déficit de mantenimiento y con unas infraestructuras en las que no se había invertido durante muchos años y estamos recuperando el terreno perdido. El secretario de Estado viene semanalmente, repasamos, y yo estoy en estas reuniones también, la evolución de los trabajos y bueno, de momento estamos recuperando bien el servicio, pero queda todavía mucho trabajo por hacer. Hemos hecho una inversión muy importante en el túnel de Rubí, estamos también en el túnel de Garraf y habrá que abrir, estamos trabajando en esto con el ministro, justamente ayer tuve una conversación con él al respecto, pues un espacio de planificación y discusión que queremos abrir también a ámbitos ciudadanos sobre nuevas inversiones ferroviarias que hay que hacer en el futuro para hacer la red de cercanías del siglo XXI. Ahora estamos todavía trabajando en poner las cosas en orden, por así decirlo. Insisto, queda mucho trabajo por hacer y yo agradezco a los usuarios pues su comprensión, su paciencia, y lo que estamos haciendo es un esfuerzo de explicación de lo que estamos haciendo, de las razones por las que lo estamos haciendo y de los ritmos a los que vamos. Le pregunto también por la huelga de profesores, porque el Gobierno ha visto cómo se encadenaban estos últimos tiempos protestas de médicos, de profesores. En educación el martes hay programado otro paro sindical en toda Cataluña. Ustedes desde el Gobierno han reivindicado el esfuerzo de 2.000 millones del acuerdo que firmó con comisiones y con UGT. ¿Hay salida negociada al choque con el resto de sindicatos del sector educativo? Desde el respeto al derecho de huelga, solo faltaría, estamos juntos en esto. Yo creo que al final todos queremos mejorar la educación. Mi impresión también es que después de muchos años de parálisis, de falta de inversión en muchos ámbitos, pues estamos llegando a acuerdos importantes en materia de sanidad, en materia estos días de la equiparación salarial entre los trabajadores sociales y los trabajadores de salud, en muchos ámbitos. Bueno, y es normal, la ciudadanía quiere más y más y más y más rápido, ¿no? Hay que hacerlo por sus pasos y por sus tiempos. Hemos alcanzado un acuerdo cuya implementación estamos acelerando, que comportará inversión de 2.000 millones en educación. Pueden hacerse más cosas, sí, y mano tendida para seguir hablando. El acuerdo que hemos hecho con comisiones y con UGT es un acuerdo muy bueno, el mejor que se ha hecho en Cataluña. Insisto, una inversión de 2.000 millones en varios ámbitos, retribuyendo mejor a los profesores, retribuyéndoles lo que hasta ahora no estaba retribuido, que es cuando se van de colonias con los alumnos. Ahora se empieza a retribuir, poniendo más recursos para la educación inclusiva, mejorando la infraestructura educativa que estaba desatendida, simplificando toda la burocracia de los centros. Estamos haciendo un esfuerzo importante y nuestra voluntad es de seguir hablando con ellos, y en lo que podamos mejorar seguiremos mejorando, ¿no? ¿Era usted conocedor de la denuncia de fuerzas sindicales y también de partidos políticos que además han pedido explicaciones al Govern por una presunta infiltración de agentes de los Mossos en las asambleas de docentes? No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Mi respeto, mi confianza completa en los Mossos d'Esquadra y en su trabajo, pero de esta actuación concreta, lógicamente, ni de muchas otras no tengo conocimiento, ni tengo que tener conocimiento. Quiero decir, actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no? Presidente, una última cuestión. ¿Cómo van los preparativos de la visita del Papa? Pues muy bien, muy intensos, muy ilusionados con esta visita, por muchas razones, también por lo que significa hoy el Papa León XIV, ¿no? Yo tuve ocasión de reunirme con él junto con el conseller Espadaler y la embajadora y amiga Isabel Celá en octubre del año pasado, y es un hombre que ha dicho que no tiene miedo, ni a Trump ni a nadie, ¿no? Y que ha hecho una defensa cerrada, más allá de las convicciones religiosas que cada uno pueda tener, ha hecho una defensa cerrada de los valores del humanismo cristiano, ¿no? Y esto me parece que en el momento actual tiene mucho valor, tiene un enorme valor, ¿no? Y por tanto, en este contexto, esta visita, que ya de por sí es importante, la Sagrada Familia, Gaudí, centenario del año Gaudí, la Torre de Jesús, la bendición, pero en este contexto y con estas actitudes y estas expresiones que ha tenido tan firmes el Papa León XIV, me parece que adquiere un significado especial, ¿no? ¿Tiene previsto usted un encuentro con él? Vamos a respetar todas las cuestiones protocolares. Yo, insisto, me vi con él y fue un honor en el Vaticano, y bueno, vamos a atenderle y yo creo que encontraremos un momento, ¿no? Pero lo importante no es, si me permite esto, que a todo el mundo le hace ilusión, claro que sí, lo importante es su visita, su mensaje,
el mensaje que pueda dar, pero por ejemplo ya sabemos, ayer conocimos que visitará la cárcel de Brians. Sí, esto en sí mismo ya es un mensaje. Sí. O sea, nosotros cuando fuimos con el consejero Espadella le regalamos una estola hecha por internas del centro penitenciario de Barras, y bueno, y de ahí un poco nace esto, y le propusimos esto, y enseguida, la verdad es que enseguida dijo, quiero ir, ¿no? Bueno, eso ya en sí es un mensaje, ¿no? Que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad en la vida, que la vida, en fin, es muy complicada y a veces, bueno, se te sales de la carretera, ¿no? Y todo el mundo tiene derecho a volver volver al carril. Por tanto, muy ilusionados con esta visita. Yo creo que vamos a expresar o a enseñar lo mejor de Cataluña. ¿Y usted cómo está? Yo estoy bien, estoy ilusionado, fuerte, con ganas y trabajo. ¿Ha vuelto a correr? Todavía no, pero digo todavía porque voy a hacer caso como se debe de hacer a lo que me digan los profesionales de salud, pero la verdad es que el cuerpo me lo pide, ¿eh? Está ya con las zapatillas preparadas. Sí, tengo ganas, ¿eh? Pues se le ve bien, presidente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer. Gracias a usted. Buen día. Pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Josep Ramoneda, Berna González Harbour y Carlos Sánchez. Ahora vamos a analizar algunas de las palabras, sobre todo lo que ha tenido que ver tanto con el comportamiento de la oposición, que antes hablábamos aquí, con la gestión del crucero con antivirus, pero también de la contundencia con la que ha hablado el presidente de la Generalitat de la financiación autonómica, como ha hecho referencia directa al presidente y candidato del Partido Popular a las elecciones, Juan Manuel Moreno, por su postura ante el modelo de financiación. Dejadme que antes de empezar el análisis me vaya un momento a Andalucía, la redacción de Andalucía. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángeles. Porque estamos ya en el ecuador de la campaña. Ha pasado una semana, sigue el temor de que no consiga Juan Manuel Moreno esa mayoría absoluta que haría que no tuviera que negociar con la ultraderecha, una ultraderecha que lo está apostando todo al concepto de prioridad nacional, mientras que el Partido Socialista y la izquierda lo que quieren poner en el centro del debate, y hacía mención a esto el presidente de la Generalitat cuando hablaba, no quieren la financiación, bajadas de impuestos, cómo se paga la sanidad y cómo se pagan los servicios públicos, y la izquierda lo que está haciendo es poner ahí el foco en el deterioro de los servicios públicos. Sí, es el guión que se esperaba y que los candidatos están cumpliendo en el fondo y en las formas durante esta primera semana de campaña. Juan Manuel Moreno está primando el vídeo, el abrazo, la emoción, su marca personal sobre las propuestas de su programa o la marca del PP. Yo o el caos, viene a decir Moreno, estabilidad o lío, expresión que ya utiliza incluso para defender la inmigración frente a esa prioridad nacional de Vox. Desgraciadamente los españoles no quieren trabajar en el campo. Nosotros somos partidarios de ordenar la emigración, pero señores, cuidado con algunos mensajes, con algunos discursos, cuidado porque nos podemos meter en un lío. Yo o el caos, estabilidad o lío es el claim que Moreno utiliza contra el exceso de confianza, que es, como sostiene en privado, el principal enemigo de su mayoría absoluta, que acaricia pero que no tiene amarrada. En el PSOE andaluz, la candidata María Jesús Montero está en todo lo contrario, mítines y actos más cerrados, intentando movilizar a su partido, porque solo un PSOE movilizado es capaz de movilizar a los votantes socialistas que están en la abstención y sin los cuales el PSOE se desplomará. Montero lo está apostando todo al deterioro de la sanidad pública, como dices, Ángeles, y promete acabar con las listas de espera, que son en Andalucía las más largas de España. Estamos viendo a una Montero más serena, menos histriónica, para sacudirse ese traje de candidata desbocada como la quiere presentar el PP. Montero se serena, pero no se arruga. Ridiculizar mi persona. Lo dicen como para que crean que yo me arrugue. Digo, esta gente a mí no me conoce, vamos, a mí yo arrugarme, no conozco ese verbo. Está haciendo María Jesús Montero mucha pedagogía por igualar a PP y Vox. Moreno es lo mismo que Abascal, pero con sonrisa. Moreno es la versión blanda de Ayuso. Para el PSOE el lío de los andaluces es el propio Moreno, el lío de la sanidad, que está hecha unos zorros, y remacha, como ha hecho Salvadorilla en la entrevista contigo, Ángeles, que el nuevo modelo de financiación del gobierno beneficia sobre todo a Andalucía, y Juan Manuel Moreno lo rechaza, pero no propone nada. Por ahora el oxígeno que Montero está insuflando en la campaña no está llegando a las encuestas, así que el resultado realista que anhelan los socialistas es mantener su suelo y que Moreno pierda la mayoría absoluta, y trasladar que para Moreno una mayoría relativa será un fracaso absoluto. A la izquierda del PSOE hay esperanzas de crecimiento, Maillo más institucional, diciendo que el estropicio del PP tiene solución ahora mismo, pero que no aguantará
una tercera legislatura de Moreno. García de adelante, más fresco, más creativo, apelando a los jóvenes y las redes, al desencanto que incluso le disputa a Vox, atizando el fantasma de la privatización. Por Andalucía y adelante van a intentar que en el segundo debate, el del próximo lunes en Canal Sur, Moreno vuelva a sufrir desgaste, a dejarse plumas, como ocurrió en el de Televisión Española. Y decíamos, Ángel, que a Juan Manuel Moreno le están funcionando muy bien los vídeos, pero en el de su canción Kilómetro Cero, la que canta y que ameniza los actos del PP, pues se ha colado una imagen de Jerez, pero no de la ciudad gaditana, que por cierto empieza mañana su Feria del Caballo, sino de Jerez de los Caballeros, que está en Extremadura. No sabemos si el editor del vídeo estaba pensando que el pacto que PP y Vox han firmado ya en la comunidad vecina, y ya sabes, Ángeles, lo que dice el refrán de las barbas del vecino. Exacto, a remojar. Diego, muchísimas gracias. Un beso, Ángeles. Ahora os pregunto, solo un momento, un paréntesis. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días de nuevo, Ángeles. Contábamos ayer y confirmábamos esta mañana el posible contagio con una azafata que voló en el mismo vuelo de una de las afectadas por antivirus, que tenía síntomas de la enfermedad. Parece que no ha dado positivo, ¿no? Bueno, tenemos una buena noticia, ¿no, Ángeles? La azafata no tiene antivirus. El resultado de las pruebas que le han hecho, de las PCR, ha sido negativo. Tenía síntomas leves, estaba ingresada y aislada en un hospital de Ámsterdam, después de haber mantenido un breve contacto con una de las fallecidas del brote, con la esposa del primer muerto en el barco. La azafata, estuvo en Johannesburgo, estuvo con esta mujer que iba a coger ese vuelo para Países Bajos, estaba muy mal esta mujer y murió, de hecho, a las pocas horas. Se cree, Ángeles, que esta mujer y su marido, este matrimonio holandés, en este matrimonio holandés puede estar el origen del brote de antivirus del barco. Estuvieron haciendo excursiones por varios países y se cree que en zonas de Argentina, donde además es endémico el antivirus, y después cogieron el barco. Pues esta es la noticia hasta ahora. La azafata de KLM, que presentaba síntomas compatibles con el antivirus, ha dado negativo en la prueba. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Ahora sí, vamos con el comentario, sobre todo yo he visto muy contundente y hasta un punto enfadado al presidente de la Generalitat, Carlos, cuando hablábamos de la financiación autonómica, confrontando directamente con Juan Manuel Moreno ante esa falta de propuesta, pero es que la financiación autonómica es lo que está poniendo sobre la mesa el candidato del Partido Popular constantemente en estas elecciones en Andalucía, porque evidentemente confronta con alguien que ha estado al frente del modelo de financiación, que es María Jesús Montero. Sí, con buen criterio yo creo que el presidente, y ya ha puesto mucho énfasis en el asunto de los 4.800 millones de euros que le corresponderían a Andalucía. La Constitución española, y por cierto estaba por aquí hace poco uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, estaba aquí paseando por cerca de la Pedrera, establece la figura de las comunidades autónomas que no tiene referente prácticamente en el derecho comparado internacional. Es decir, es una especie de híbrido entre un sistema federal y un sistema jacobino, un sistema más centralista. Nos creamos la figura de las comunidades autónomas que ya digo que no tiene referentes. Y la propia palabra dice lo obvio, son comunidades autónomas. Autónomas no solamente respecto a la Administración General del Estado, que por supuesto, sino también respecto, digamos, a esa visión global del Estado. Y lo que tienen que hacer los presidentes de comunidades autónomas es defender los intereses de sus electores. ¿Por qué? Porque hay elecciones. El 17 de mayo hay elecciones, las ha habido en Aragón, las ha habido en Extremadura y las ha habido en Castilla y León. Y el mandato de sus ciudadanos es que defienden sus intereses, no los intereses del partido, de la calle Génova o de la calle Ferraz. Por eso es muy importante asumir el concepto de autonomía. Y si alguien que le ofrecen 4.800 millones de euros de financiación adicional, que no supone ningún recorte, sino todo lo contrario, lo niega, ¿qué es lo que está haciendo? Pues no está cumpliendo la Constitución que creó la figura de las comunidades autónomas. Ramoneda. Sí, a mí me ha parecido ella en estado puro, pero con un punto politización, digamos. Ella llegó aquí en el momento oportuno, es decir, después de la resaca del procés, cuando esto ya había pasado un cierto tiempo y había ido decayendo las construcciones, las ilusiones, etcétera, era evidente que una persona con su estilo, siempre dispuesta a buscar el acuerdo con los demás, sin una gran elevación ideológica, podía ser la persona adecuada para el momento adecuado, y así ha sido. O que esto ha llegado en un momento muy decisivo, que es el del hundimiento de Junts. Claro, Cataluña viene desde el inicio de la transición articulada sobre la dialéctica Convergencia, que es el original, y Partido Socialista.
Bueno, Convergencia ha desaparecido, casi literalmente, por una acumulación de errores o de circunstancias. El proceso la llevó a una ampliación infinita. Ya nadie se acuerda, pero en Junts había Jordi Sánchez, por ejemplo, es gente de la más izquierda nacionalista. Todos estos... había gente de origen del SUC que se fueron incorporando a Junts en aquel momento. Todo esto se fue, desapareció. Y ha desaparecido tanto que ahora Junts ha quedado reducido a un espacio pequeñito, para mí por la responsabilidad del núcleo dirigente actual, que para supervivir ha creado el mito de Puigdemont. Pero el mito de Puigdemont en este momento es un mito calcinado. No existe, es una historia, es una anécdota, es un elemento, pero no tiene autoridad en el presente. Al revés, más bien es lo contrario. Puigdemont ha cometido muchos errores, uno es evidente, todos los responsables del proceso están aquí y él todavía está fuera. Esto ya da la dimensión de su equivocación, pero es que además cometió uno de fundamental, que es venir y huir. Si vienes, ven y juégatela. Esto fue el momento del declive. Y en este momento Junts se encuentra completamente encogida, incapaz de construir lo que era la derecha catalana, lo cual es alarmante por muchas razones, entre otras cosas porque está creciendo la Alianza Catalana. El espacio lo ocupan otros rápidamente. Y le está ocupando el espacio, ¿no? Entonces, en este terreno, las formas tranquilas de ella, su respeto por todo el mundo, ha ido funcionando y yo siempre me hacía una pregunta. Sí, esto está muy bien, pero... hay un momento en que se necesita discurso político. No puedes vivir solo de él. Y hoy he visto que empezaba a apuntar el discurso político. Sí, me parece interesante, digamos. Yo creo que hay que celebrar, yo celebro haber escuchado aquí del presidente decir los catalanes somos españoles. Es decir, Moreno Bonilla y el PP, etcétera, están intentando deslegitimar la propuesta de financiación porque viene de los catalanes. No, y ha dicho, los catalanes somos españoles. ¿Cuánto habríamos dado por oír esa frase? Lo pones un poco difícil porque yo soy ciudadano de España, pero catalán, que es distinto. Pero bueno. Bueno, te digo algo que ha dicho él. Los catalanes somos españoles, somos el 20% de la economía. Quiero decir que es una frase que nos habría encantado escuchar hace 10 años, era imposible. Y nos pone en el lugar, a lo que me refiero es que nos pone a todos, también al BP, en el lugar en el que estamos hoy. La Cataluña de hoy no es la Cataluña de hace 10 años que llevó a ese enfrentamiento con el Estado. Y por tanto, intentar rebajar la imagen de Cataluña y de los catalanes, porque son catalanes, que hay muchísimo de eso en el discurso de la derecha. Electoralmente vende eso. Electoralmente vende. Recordemos como el partido... Sí, recordemos como Rajoy, o sea, su precedente, estableció mesas y todo eso para firmar en contra de todas las propuestas. Dice Óscar Matute, o sacamos el comodín de ETA. Sí. Hay un par de comodines que siempre funcionan electoralmente, lo de ETA y lo de los catalanes. Y los inmigrantes, ¿no? Es el tercero. Bueno, a eso estamos llegando ahora. Entonces, bueno, escuchar este mensaje que nos habla en términos de la crisis sanitaria esta de lealtad institucional, del valor de la ciencia, en términos de financiación de, oye, que ha dicho que Cataluña no va a pedir permiso para liderar España ni Europa, ¿no? Es decir, estamos en otra pantalla, se ha pasado esa página y parece que el Partido Popular no se ha enterado. Y bueno, pues yo creo que tenemos que ponerlo en valor en todos los territorios. Pero no solo no se ha enterado, sino que hay la constante del Partido Popular, que es la falta de propuestas. Sí. Es decir, usted, en este caso Juan Manuel Moreno, no quiere este modelo de financiación porque viene de Cataluña, y eso es una evidencia. Hay un ingrediente de anticatalanismo en la negación de este modelo, es que es evidente, más que evidente. Pero si no es esta, dígame usted, ¿cuál es la propuesta? Porque entiendo que ustedes necesitan un nuevo modelo de financiación. Es que viene de Cataluña, pero lleva caducado 12 años. No, desde el 14, lo ha dicho aquí el presidente de la Generalitat. Por lo tanto, alguien tiene que hacer una propuesta, y vamos a discutir con argumentos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es el ámbito en el que tiene que discutirse. Pero ¿qué ocurrió en el último Consejo? Pues que se
marcharon los consejeros del Partido Popular, pusieron todos los elementos para que no saliera adelante, y yo creo que es una responsabilidad del Partido Popular de lo que hablábamos al principio. También, cuando estás gobernando en 11 o 12 comunidades autónomas, tienes que aportar una solución al problema de la financiación autonómica, porque es un problema real, el problema del envejecimiento, el problema del mayor gasto sanitario, todos los problemas, la dependencia. Tenemos muchos asuntos en los que tiene que decir algo cada gobierno autónomo, es decir, al margen de lo que diga Génova o Ferraz, en caso que fuera Pero contrario. fíjate que hemos empezado hablando de la salud, del antivirus, seguimos con la financiación, si hablamos de vivienda, si hablamos de cada capítulo de lo que nos preocupa a los españoles y a los ciudadanos, estamos en el mismo esquema, que es la incapacidad de... Quiero recordar precisamente Soledad Gallego Díez, que como sabéis por desgracia ha fallecido y estamos tristes desde luego toda la comunidad de periodistas y del país. Su último artículo, que fui a buscarlo, que es de hace un mes, hablaba de la incapacidad del consenso en este país entre los grandes partidos, entre el PP, el PSOE, etcétera. Y por eso quiero sacar de nuevo esa idea. Parece que cada vez que uno habla de la posibilidad de consenso, de abordar juntos cuestiones, es imposible ponerse de acuerdo. Y creo que en todos estos temas que estamos tratando tenemos el mismo problema, la incapacidad del acuerdo y de hacer propuestas, de sentarnos. Fuera lo que viniera de Cataluña, no lo va a aceptar el PP. Esa es la realidad. Y de nuevo ahí estamos. Pero yo creo que ahí tiene mucho que ver. Tú decías, el Partido Popular lo ve con las gafas locales cuando hablábamos del antivirus, y yo creo que has sido tú quien has dicho antes que es que todo lo ve con las gafas electorales. Sí, sí. Pero da igual que haya ciclo electoral, claro, da igual que haya 24/7. ciclo electoral o que no haya ciclo electoral. Hay un único objetivo del Partido Popular, que es llegar a esas elecciones generales lo antes posible e intentar ganar. Es decir, todo lo ve en este modo. Ha dicho una frase que me ha gustado el presidente Illa, hablando de un militante, el alcalde de Vic, cuando decía que es que una buena oposición mejora al gobierno. Sí. Y eso es lo que interesa a los ciudadanos. Pero esto, yo insisto con Para la idea... que haya un buen gobierno, de hecho, hace falta que haya una buena oposición. Pero yo insisto en la idea de que este discurso que estamos celebrando, como Sol Gallego Díaz, el consenso, los acuerdos de Estado, lo diría exactamente igual si gobernara el Partido Popular. Es que es necesario el concurso de todos los ciudadanos y de todos los gobiernos para salir adelante. Lo que pasa que también te diré una cosa, que la historia demuestra que cuando es la izquierda quien está en la oposición, es mucho más leal, es mucho más responsable que el Partido Popular. La legendaria frase desgraciada de Cristóbal Montoro, cuanto peor mejor. Claro. Eso lo define todo. No, por eso que me parece que es importante que Salvador Illa empiece a marcar ya no solo una gestión, sino objetivos, como ha estado haciendo hoy, ¿no? Yo, en fin, se lo venía reclamando por escrito hace un cierto tiempo, porque tenía la sensación de que no se puede aguantar simplemente solo por la eficacia en la gestión, ¿no? Y hoy he visto que apuntaba cosas y que hacía política. Porque habrá leído tus artículos y habrá dicho, como hoy me voy a ver con Ramoneda. Tiende a hacer poca política en este sentido, y en cambio ahora... Sí, ha sido muy claro. Yo de las veces que he estado con Salvador Illa, para mí ha sido... ¿Estás de acuerdo con absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. No, y esto es importante por eso, ¿no? Porque este país tiene que reestructurarse políticamente. La crisis de Junts es muy seria, es decir, es la derecha catalana. Y el liderazgo del PP, es que ha dicho Feijóo, una vez más me decepciona, no le conocíamos frases así al presidente Illa. El Abierto. Ser podcast. Pues vamos a ir terminando ya el Abierto, esta edición especial del Abierto que estamos haciendo desde La Pedrera de Barcelona. Nuestras ventanas dan a la calle Provença, pero la entrada grande está en el Passeig de Gràcia. Todo el mundo, yo creo que de Barcelona, de fuera de Barcelona, conoce el recinto que nos acoge hoy, pero la verdad es que es un lujo poder estar aquí haciendo este programa en familia, además, porque son muy poquitos los oyentes que entran, y es como una cercanía que es algo que nos encanta, tener a los oyentes tan cerquita. Yo agradezco, porque como el espacio es tan pequeño, hay turnos de oyentes. Agradezco muchísimo la presencia de los más madrugadores, espero que hayan disfrutado viendo cómo hacemos la radio.
a los oyentes como siempre, como hemos hecho el abierto, y que nadie se mueva de los que están en casa. Si tienen que salir, pónganse el pinganillo, porque ahora vamos a continuar y vamos a abrir el tramo magazine hablando mucho de Gaudí, mucho de arquitectura, pero también de libros, también de Barcelona. Va a haber música en directo, es decir, que nos queda todavía muchísimo ratito de radio. Yo agradezco a Carlos Sánchez, a Berna González Harburg y a Josep Ramoneda que hayan estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Aunque seamos poquitos, apláudanles. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un placer, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.